Buenos días a todos. Hablaremos sobre los métodos y técnicas de la arqueología. En, en primer lugar, comenzaremos sobre el establecimiento de los contextos culturales. Si bien los artefactos arqueológicos que se encuentran son muy importantes, ya que datan de una época muy ya antigua que ya pasó. Entonces, cada una de ellas proporciona una información esencial, como por ejemplo la datación de los huesos o restos de plantas que se puedan encontrar. Y entre esas dos, um, depende, ¿no? Por ejemplo, gracias a eso se puede reconocer en qué ecosistema hayan vivido o también sobre las relaciones que se daban entre ellos con conocidos, familiares y extranjeros también, dependiendo a las relaciones de comercio que se daban en ese entonces. Ahora pasamos a la datación arqueológica. Comenzando porque, si bien la datación que defina la edad del artefacto, sino que la edad de ese artefacto define la edad en la que se dio en aquel entonces. Porque si bien sabemos que eso depende de el contexto en el que haya sucedido, porque si bien hacer que haya tenido en un tiempo o evento o participación, gracias a eso podemos conocer y ver a cuál de ellos puede pertenecer. Ahora pasamos a las técnicas de datación, clasificación, pertenecientes a la datación arqueológica. Aquí depende del tiempo. ¿Cómo podemos saber a qué edad pertenecía eso? Bueno, aquí los científicos se valen más para datar aquel artefacto mediante el método radioactivo para sacar las fechas y eso. Entonces, ellos se diferencian de lo que generalmente se usa, que es el antes de Cristo o después de Cristo. Se datan más, o sea, se valen más de lo que es el BP, que viene a ser antes de 1950, época en la que se descubrió mediante el radiocarbono para poder ver en qué fecha o año o época quizás pertenece el artefacto arqueológico. Seguidamente pasamos a la datación relativa, en donde es el primer paso y uno de los más importantes para poder tener entendimiento de cuál es la secuencia correcta, o sea, de qué época es primero y la otra después de la otra. Es para ordenar, ¿no? En orden de primero, segundo y así sucesivamente. Y finalmente vamos a lo que es la estratigrafía, en donde se data lo que es, por ejemplo, el estudio de los artefactos arqueológicos, en donde se puede ver a quién fue primero y segundo. Por ejemplo, si encuentran dos artefactos en el mismo sitio, pero en donde una esté bajo la otra. O sea, que quiere decir que la de abajo es una cultura mucho más antigua y la de arriba viene a ser una cultura un tanto moderna. Por decir que ambas fueron enterradas en un mismo lugar y que se puede saber mediante, ¿no?, ese orden, utilizando lo que es la datación relativa. Podemos entender de que es una forma de seguir la secuencia para poder saber en orden de los tipos de culturas que vinieron una antes y después de la otra. Gracias. Quería dar a conocer sobre los integrantes que ayudaron a hacer ese trabajo posible y quienes aparecen en esta pantalla ahora mismo. Y quería también decir que cuídense mucho.